podcast Escuchemos Ahora. Un espacio creado desde Ayuser para informarte en las áreas de pedagogía y psicología. El objetivo es que puedas reflexionar mediante la escucha sobre diversas realidades de estas ciencias en nuestro México. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Yo soy Jimena Valdés, de nuevo en el episodio número 5 dentro del podcast Escuchemos Ahora. Es un gusto de verdad estar aquí porque tenemos invitada de nuevo, pero muy importante, ya que es directora de la empresa Razo Morales y Asociados, con quienes estamos haciendo esta colaboración desde el programa Ayuser. Por primera vez venimos a hablar aquí, pero también sobre un tema actual que tiene que ver y es relacionado a todo su perfil profesional que ha podido venir haciendo desde hace algún tiempo, para no ponerle años. Es un gusto para mí que podamos platicar sobre algo que está pasando actualmente. Personalmente, en este sentido, he podido ser su alumna, pero en un proceso más normal, si nos basamos a lo presencial, a lo que siempre estábamos habituados a conocer, y que como profesores era también pues más placentero el llegar a un salón de clases, dar tu sesión completa, tener la compañía de cada uno de los estudiantes. Y también vamos a hablar un poco desde su perfil, ya que es psicoterapeuta, basándonos en la adaptación que hemos tenido en este proceso de pandemia. Por ello es que el título se llama Adaptación a la modalidad virtual. Sin más, le paso la voz a Claudia Razo Morales. Hola Jimé, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Pues sí, mi nombre es Claudia Razo. Claudia Razo Morales, soy psicóloga, soy especialista en psicoterapia de familiar y de pareja, y bueno, básicamente me he desarrollado mucho en toda la cuestión del bienestar y la calidad de vida para las personas. Entonces, pues gracias por tu invitación. No, muchas gracias a usted por haber venido y aceptar que habláramos de esto, que también de alguna manera afectó en todo el proceso escolar, y que usted, siendo profesora en educación superior, ha podido ver todo lo que puede pasar, no solamente lo que se habla afuera, sino de cerca con cada estudiante. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a tocar aquí. No sé si nos gusta compartir en su lado profesional de profesora su experiencia desde un antes y actualmente, ¿cómo está? Pues mira, sí hay que hablar mucho de esta parte de la pandemia cuando su inicio. La verdad es que fue un cambio pues muy repentino. Tú lo decías en alguno de los podcasts anteriores, cómo tuvimos que hacer adaptaciones. Sin embargo, creo que estas herramientas digitales, pues de alguna manera poco a poco las íbamos integrando a nuestra vida, básicamente como docentes. Sin embargo, pues esta realidad nos hace que ya no sea de poco a poco, sino sea de manera inmediata. Entonces, estamos hablando que ya tenemos 1 año y medio en toda esta parte del proceso digital, y cuando llegó lo de la pandemia, pues aparentemente en los estudiantes, y yo creo que en la mayoría de las personas, pues era como muy placentero, porque decíamos, ay, vamos a estar en nuestra casa, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de salir. Uh-huh. Y todo el primer mes pues fue como muy grato. El problema fue cuando empezó julio, ¿verdad? Donde nosotros estábamos en esta idea de que íbamos a regresar a clases. Sí fue un poco complejo porque se tuvieron que hacer adecuaciones. Recuerdo bien, si no se me barre ahí la fecha, pero creo que fue como el 16 de mayo cuando nosotros tuvimos que hacer adecuaciones como profesoras y profesores a todo esto. Integrar algunas materias para que esto también fuera un poco más práctico para los jóvenes, y pues como se pudo, fue como un entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Esos tiempos fueron muy complejos para los jóvenes, la verdad, porque tenemos que también empezamos a identificar un poco más claro que todas y todos viven en condiciones muy diferentes, tanto desde el contexto hasta el contexto donde viven, hasta esta cuestión del acceso a la tecnología,
Entonces empezaron los retos. Yo no hablaría de dificultades, más bien de retos. Y bueno, pues en julio fue cuando se empezaron a hacer adecuaciones, precisamente porque todavía estábamos en este proceso de la pandemia. Sin embargo, damos por hecho que íbamos a volver en septiembre, agosto-septiembre. Y entonces pues otra vez llegó el momento de que no era posible. Y pues aquí fue donde se empezó a hacer como un trabajo más exhaustivo, y también empezamos a ver y tener un análisis que tampoco no todas las profesoras y profesores teníamos las habilidades para la tecnología. Así es. ¿Verdad? Entonces yo sí quiero decirte que en ese proceso pues lo más que empezamos a aprender, y hablando desde mi parte personal, esta parte de la aula invertida, ¿no? Y parte de nuestro proceso de capacitación pues fue entrar como de manera más profunda a esta dinámica, en donde simplemente cómo íbamos a desarrollar este programa, cómo nos íbamos a integrar con otras materias, cómo íbamos a llevar el conocimiento, pero seguimos teniendo pues muchas limitantes en este sentido del contexto tanto de nosotros como profesores. Sí, porque toda esta organización a la modalidad al final de cuentas es algo desconocido, que sí, lo han estado haciendo pues con sus debidas precauciones, considerando lo que se debe considerar tanto para las materias, el contexto, lo que saben, pero esto que hablaba de las condiciones de cada uno de los estudiantes es muy importante, porque a veces no nos perdemos en ello, el desconocer e ir haciendo, creando, sin tener una respuesta fija hasta el momento, ¿no? Hasta cuando ya lo hago, bueno, voy a recibir esto y ahí hago un cambio, un ajuste. Definitivamente, y entonces como ustedes como profesores también, ¿cómo han llevado eso? Lo que te decía, este reto era como, a ver, ¿les vamos a tomar lista o no les vamos a tomar lista? Sí. Porque aquí el entrar en un pensamiento muy rígido a través de lo que nosotros esperábamos de nuestros estudiantes, pues esto también nos hacía estar un poco alejados del contexto, sí, ¿verdad? Y ha sido un poco complicado. Yo no te puedo dar una certeza de qué tan complicado como profesores o como profesoras, pero sí en las reuniones podíamos como identificar estas situaciones. Ahora también tengo algunos pacientes que son profesores y profesoras no solamente universitarios, de otro nivel, y la verdad fue y ha sido un estrés muy grande para ellos y ellas, porque el sistema de educación básica todavía es más complejo, ¿verdad? En donde pues todo es por WhatsApp, y entonces de repente en un día, en unas horas, tenían alrededor de 300 tareas. Claro. Entonces ya mi jornada de trabajo no era de 8 a 12 del día, ya mi jornada de trabajo era de todo el día, sí, ¿verdad? O estas situaciones en donde nuestros estudiantes no se conectan, igual en ellos, los niños, o sea, los papás no conectaban a los niños o no enviaban nada. Entonces aquí esto ha sido un constante reto de esto, ¿no? Y creo que todavía ni siquiera nos podemos imaginar el impacto que esto va a ser en unos años. Así es, porque si estamos hablando de que en esta modalidad virtual están sucediendo como tal estas adecuaciones y adaptarse a esta actualidad, ¿no? Pero después el regreso a la normalidad, que podríamos llamarle presencial, que ya tenemos otra vez a los alumnos en clase, en aulas y toda la rutina que se llevaba, creo que sí va a generar un gran impacto, principalmente si nos vamos a hablar sobre lo socioemocional. Y en esta modalidad de estudiantes me gustaría que a lo mejor desde la parte psicológica abundáramos de ello, de cómo se puede ver afectada actualmente, sin imaginar todavía cuando ya vayan a regresar, porque ahorita considero sí se está viendo afectada o vulnerable. Fíjate que yo creo que un poco más hace un año.
Okay. Yo creo que ahorita, de hecho, algo que yo he estado haciendo con una parte de mis estudiantes es que he estado teniendo sesiones individuales. Eso me ha ayudado, esa es una de las estrategias que he realizado. Y que aquí me gustaría ahorita comentarte un poco más cómo se ha estado trabajando, porque creo que eso es cómo vamos adecuando como profesores el integrarnos como un equipo tanto interdisciplinario como varios equipos de diferentes, digamos, niveles. Sí. Entonces, yo creo que ahorita, hablando con mis estudiantes, ellos ya están un poco más adaptados, más relajados, más conscientes de estos cambios, más en esta idea de si quiero volver o no quiero volver. Porque algunas o algunos de ellos dicen, yo sí me gustaría volver. Yo ahora me doy cuenta que cómo he aprendido a organizar mis tiempos. Esto me ha permitido también poder trabajar y poder estudiar. Hay quien dice, yo necesito el contacto con las personas, a mí me gusta más presencial. Entonces, la verdad es que yo creo, desde mi opinión, que esto de lo digital ya se vino a instaurar en nuestra vida. Y aquí va a haber un área de oportunidad muy grande en este sentido de cómo van a ser ya toda esta formación profesional, si va a continuar siendo híbrida, ¿verdad? Porque entonces creo que también nos ha dejado muchas cosas muy buenas. Sí. Y entonces te hablo que muy probablemente fue más notorio este estado emocional hace un año que ahora, porque creo que poco a poco el tiempo, la forma de trabajar, su contexto mismo de casa, los ajustes que se han hecho, en este momento ya tienen un poco más de recursos. Okay. Sin embargo, sí creo que hace un año fue muy complicado. Ha habido estudiantes que han dejado de estudiar precisamente porque las condiciones, tanto en recursos como en una situación familiar, no les ha permitido el poder continuar en sus estudios. Entonces, la verdad es que el haber tomado la decisión de retirarse en este momento del estudio ha sido muy grande para ellos, como también condiciones físicas, que el estar tanto tiempo en una pantalla, ellos han identificado o ellas han identificado que no estaba siendo favorecedor en toda esta parte de la salud. Entonces, ahí es, como tú lo decías, ¿cómo vamos a retomar? ¿Cómo vamos a retomar los profesores esto? Porque ya ahora que en este caso los de básica han estado regresando, pues ya hay comentarios de los profesores que los niños, hay niños de nivel alto, hablando quinto, que no saben leer, ¿verdad? Entonces, híjole, yo pienso en esta parte, como maestro de básica, y yo de verdad mi reconocimiento para ellos, porque es qué estrategias voy a utilizar para que realmente se pueda, de dónde voy a partir y cómo voy a lograr que mis estudiantes puedan tomar lo básico de cada nivel en el que están para dar continuidad. ¿Y desde dónde están considerando esto en condiciones? En un contexto pues también familiar, porque al final tiene que haber un apoyo en básica de la familia, en este sentido de que pues usted tiene a superior, pues ya son un poco más conscientes de sus tiempos, ya pueden estar solos, pueden hacer otro tipo de actividades extras, pero los pequeños ahí en esta adaptación no solamente es por ellos o ellas, sino se basa en toda la familia. Claro, y además el hecho de que la condición de padres y madres es que la mayoría de ellos trabajan. Así es. Entonces, podríamos decir, bueno, pues que vayan a clases particulares, pero exactamente también pues la condición económica no ayuda del todo para que puedan cubrir con esto. Entonces ahí es por donde tú lo veas, están habiendo retos tanto desde lo económico, desde la dinámica familiar,
también hablando cómo es este sentido emocional y los vínculos que hay en la familia, porque ese también ha sido un tema en esta pandemia. Claro. Hemos visto cómo se han elevado los índices tanto de abuso físico, ¿verdad?, como situaciones muy particulares de duelo, de pérdida, no solamente al contexto donde yo estaba desarrollándome, sino también a lo mejor el hecho de tener algún familiar que de repente de un día para otro pues se fue, y no necesariamente porque haya tenido una enfermedad que me va preparando para pues la partida, ¿no?, sino de un día para otro todo cambia, ¿no? Ahí desde usted siendo figura educativa en duelo o contagio en familiares o hasta estudiantes, ¿cómo lo llevó? ¿Cómo pasó? Pues mira, creo que ha sido más latente ahora. Okay. ¿O será que ha habido más casos que han sido más cercanos a mí? En este caso como profesora, donde sí ha habido apertura de los estudiantes de acudir y pedir ayuda. Número 1, pedir ayuda de contención. Sí ha habido, no necesariamente estudiantes, pero sí ha habido quien ha estado como en esta parte de resguardo. Okay. Y precisamente porque el encierro ha sido muy difícil en esta cuestión del contagio, han pedido mucho la atención virtual. Entonces ese también ha sido algo que ha crecido aquí en Razo, el hecho de poder dar atención psicológica a través de lo virtual. Entonces en ese momento de encierro han solicitado el apoyo. Y eso ha sido muy bueno porque estás en contacto con alguien y estás hablando de toda esta parte emocional que en ese momento está como muy a flor de piel, ¿no? Sí. Como también ha habido quien pues te habla de cuál es su condición en ese momento para poder asistir a clases o no poder asistir a clases. Y esto también nos lleva a nosotros a tener que grabar nuestras clases y que ellos puedan tener acceso a eso. Sí, tener esta empatía por Así toda es. la circunstancia que puede llevar a tener cambios drásticos, no solamente pues hablamos de pérdidas, sino a su futuro, ¿no? En todo este duelo que van a seguir viviendo, y creo que la compañía, como lo ha estado realizando, es la que necesita y la que se necesita cuando tienes este tipo de circunstancias. Un apoyo, una escucha, un ¿cómo estás? Cambia demasiado. Y también si nos vamos a recordar de que de manera presencial podías saber si estaba triste tu alumno o si estaba a lo mejor pues casi dormido, pero ¿por qué? Y preguntabas. Ahora a lo mejor en virtual apaga la cámara y no sabes. Sí. O la prende y con cara todo bien, pero por dentro está mal. No, y sabes, creo que también podemos hacer como interpretaciones. Ahora que lo que te decía, el tener como un poco más de contacto cercano con ellos y ellas, me permite saber por qué alguna de ellas tiene la cámara cerrada y que no necesariamente es por una cuestión de no quiero que me vean, sino por una cuestión hasta que su computadora no funciona de manera adecuada, como alguien que tuvo una situación personal y no se ha podido presentar, alguien que está en el trabajo. Pero entonces cuando tú sabes cuál es la situación de cada uno y cada una, entonces tú ya puedes ser un poquito más abierto de ver cuáles son las estrategias que voy a utilizar para ello. Igualmente el año pasado recuerdo que todos les pedíamos que subieran sus productos en la plataforma y cómo queríamos los productos, y de repente aquí venía el choque porque no todos en ese momento tenían una computadora, algunos tomaban la clase por vía telefónica, entonces esto hacía que a la hora de realizar los productos, pues entonces ¿dónde lo voy a realizar?
Entonces aquí esa estrategia de ok, hay que hacerlo de manera escrita, tómale una fotografía, súbelo, y entonces aquí también los criterios de dominio, los criterios que esperamos del aprendizaje, también es como hacer ajustes en esa parte y ver cómo lo voy a lograr. Sí, de buscar estrategias. Sí, ahora pues tampoco no olvidar lo escrito, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, ok, ahora todo lo van a hacer digital, pero ¿qué va a pasar con lo escrito? Cuando en la realidad laboral necesitamos ambas cosas. Siempre. Entonces, lo que sí creo y que yo me siento como muy contenta es de todos estos, toda esta integración de poder ver desde la parte emocional, desde el contexto familiar, desde la parte social, desde la parte escolar, o sea, cómo integrar todas estas áreas que entonces nos lleven realmente a poder enriquecer todo este proceso formativo. Sí, porque como tal la modalidad virtual y esta adaptación es sin perder el objetivo de por qué lo estamos haciendo y de que estamos acompañando para tener un aprendizaje, ¿no? Para salir con la licenciatura, vaya, si es que es el caso. Pero no solamente con, bueno, lo hice o no lo hice, sino aprendí, me llevé algo, tuve una reflexión con ello y especialmente en todo lo que está pasando en la actualidad, qué cambio he generado hacia mi persona, qué ha pasado conmigo en a organizarme, a tener un tiempo más para mí, a que a lo mejor sí volteo a ver cosas esenciales que no veía antes, que pensaba que eran banales, pero no lo son. Entonces, al final de cuentas, la actualidad nos ha llevado a generar también un criterio un poco más profundo y cambios que a lo mejor no veíamos, pero eran justos y necesarios. Sí, sobre todo la autonomía, ¿sabes? Sí. O sea, cómo realmente viene este quehacer de mi propio estudio. Sí. ¿Cómo lo voy a lograr? Porque realmente en esta aula invertida, pues ahora son como este seguimiento, estas asesorías, pero realmente viene mucho este proceso personal. Entonces, es cómo los voy guiando, cómo los voy encaminando a este proceso y también el cómo hacer una clase de manera interactiva, ¿verdad? Y este es un gran reto para nosotros como profesores. Ahora, cuando yo te hablaba de cómo integrarnos, número uno, que nos hemos integrado en módulos donde materias afines podemos realizar productos que sean muy, muy enriquecedores y que entonces le vean el objetivo, el aprendizaje se dé. Pero también algo que a mí me ha funcionado y que me siento muy contenta es como el hecho de que siempre en Razo ha habido diferentes jóvenes con intereses diferentes. En este momento pues hay gente que está en prácticas, otros chicos que están dentro del programa de Jóvenes Construyendo un Futuro, también egresados que ya están trabajando desde esta parte profesional. Y entonces nos hemos integrado a lograr un objetivo también. Y en lo que te decía, pues tengo grupos a veces como de 30 estudiantes, entonces es muy complicado hacer como esta parte de individual, ¿no? De entrevista. Claro. Es mucho más fácil para mí a lo mejor haberlo hecho con un grupo de 15 que con un grupo de 30 o dos grupos de 30 que ya son 60, ¿verdad? Sí. Entonces aquí es donde han entrado los chicos de prácticas, donde el escenario está para que ellos también desarrollen habilidades, pero ellos creando un proyecto donde haya un diagnóstico en donde estemos integrados ellos y yo, y entonces veamos cuál es la situación emocional que están viviendo los chicos y entonces después hacer una estrategia de un taller que entonces a ellos los lleve a identificar estas áreas de oportunidad emocional que hay que trabajar más desde lo individual, y aquí es donde vienen esta parte de las asesorías psicológicas, en donde es desde parte de tutoría de pares, que es un escenario creado a partir de una materia en la Facultad de Pedagogía, pero también los que ya egresaron desde esta parte de la psicología,
donde ellos pueden dar este acompañamiento a sus compañeros y compañeras. Entonces ha sido muy enriquecedor eso, porque hemos encontrado grandes áreas de oportunidad y también porque poco a poco hemos visto que otros objetivos podemos estar cubriendo para darles esta contención y este acompañamiento desde la parte pedagógica, pero también desde la parte psicológica. Entonces este semestre es un gran reto porque cada día nos integramos más. Esto que tú estás haciendo, tú eres egresada de la Facultad de Pedagogía, y el tener esta innovación y esta creatividad por hacer cosas nuevas y también que aporten y ayuden a otros que vienen atrás de ti, ¿verdad? Entonces, estas son de las cosas que creo que enriquecen mucho a todo este proceso. Y aparte, quiero decirte que también el hecho de tomar cursos, de tomar una formación, nos permite aprender de otras plataformas, y esto es algo que a mí me emociona mucho, porque me ha dado curiosidad por conocer otras plataformas. No lo sé, de repente hay dentro del programa de jóvenes una chica que estudió telemática, y yo me acerco mucho a ella y le digo, necesito que me enseñes cómo utilizar esta plataforma, porque me gustó mucho del curso que tomé, me parece súper interesante. Y algo cuando llego a clase y les digo a los chicos, a las chicas también, oigan, quiero que me ayuden a ver cómo funciona pues esta aplicación, ¿no? O esta plataforma. Hice una actividad y quiero que me digan qué tal. Y entonces la llevamos a cabo y ya ellos o ellas me dicen, no, está bien, está muy divertida o está bastante atractiva, nos gustó más esta, gustó más esta otra. Y entonces esto me permite decir, ok, entonces aquí puede ayudar o puede ser una herramienta que va a ser innovadora, pero también va a ser atractiva, y también a mí me va a ayudar mucho a que las clases no sean eso, como tan tediosas, que sean tan mutuo. teóricas, que ellos digan, que sea más tiempo. Sí, que te lleve como a que tú me ayudas, pero nos estamos ayudando al final de cuentas. Pues creo que todas estas estrategias las ha seguido desde el corazón, como es usted, desde este profesionalismo del conocimiento en psicología, pero también en el lado humanístico. Es demasiado satisfactorio el saber que no solamente se quedó en presencial, sino todo esto se lo está llevando a lo virtual, y van a seguir creciendo todas estas personas que puedan estar en compañía de usted. Muchas gracias por haber compartido todo esto que estuvimos hablando aquí. Ya se nos fue algo largo el tiempo, pero de verdad que escuchen todo lo que hemos estado comentando, es de suma importancia. Y no sé si gusta agregar algo más antes de irnos. Pues yo la verdad es que quiero dar una felicitación a todas las maestras y maestros que estamos en este terreno. Como lo digo, no es sencillo, No. Es un gran reto, pero también creo que esta es una oportunidad para verdaderamente enfrentarnos a lo que nos gusta hacer. Y que si tenemos como bien claro lo que nos gusta, lo que nos apasiona y el reto que esto implica, entonces el buscar recursos, el no verlo como un problema, el no verlo como una dificultad, creo que es como el ver cómo puedo ahora sí que trascender. Así es. Y cómo puedo ayudar a todas estas personas, hablando de una población infantil, adolescente, adulta, cómo puedo ayudar a que ellos verdaderamente puedan encontrar este desarrollo, cómo puedan trascender y cómo también emocionalmente sepan que hay personas que están ahí en este acompañamiento, ¿verdad? Que también estamos dando apoyo y que también utilicen y aprovechen estos espacios, que también con mucho, pues una buena intención y generosidad, tanto los jóvenes que están en práctica en este proceso formativo, como también los que ya egresaron. Entonces, pues sigamos adelante, sigamos
buscando herramientas, que no nos dé miedo innovar, que no nos dé miedo arriesgarnos y que si nos equivocamos, entonces tendremos que hacer ajustes y tendremos que hacer otras cosas. Así ¿Verdad? Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, el poder hablar de lo que me gusta hacer, de lo que me apasiona hacer y que la verdad pues creo que hay que ir por más. Así es, el evolucionar. Así es. El crecer. Sí. El ir al más allá y ese plus que siempre tenemos que encontrar. Definitivamente. No, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo. Me despido, yo soy Jimena Valdés. Espero que les haya gustado. Nos vemos cada miércoles por Facebook, YouTube y la página web que es razo.mx. Encontrarán los episodios y síguenos por nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta pronto.